noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Eh, Estamos agradecidos del Señor por la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra de Dios, especialmente para la edificación de nuestras vidas, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y nuestro matrimonio. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, nos encomendamos, Señor, a ti y a tu palabra que tienen el poder, Señor, de cambiar, transformar, Señor Jesús, y hacer de nosotros, Dios mío, hijos libres para adorarte, para servirte, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Toma, Señor, cautivo nuestro pensamiento y llévalo, Señor, prisionero a la obediencia de Jesucristo, de tal manera que también podamos ser edificados de la forma, Señor, en que tú has establecido, seamos edificados, Señor. Danos una palabra apostólica, profética, pastoral, evangelística y magisterial. En el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. En esta noche, hermano, quiero hablarles acerca de eh, así fue como lo titulé el tema, principios espirituales para derrotar el ego. Es una expresión que adoptó la psicología y la filosofía para designar la conciencia del individuo, entendida esta como su capacidad de percibir eh, una supuesta realidad. Pero cuando la palabra ego se usa en un vocabulario coloquial, en una conversación entre personas, exactamente lo que puede suceder es que se esté designando el exceso de valoración que tiene una persona, que tiene a alguien de sí mismo, o sea, alguien que se observa a sí mismo con un valor que no tiene. Y eso es la exaltación del ego, la exaltación del yo. Ahora, yo quiero partir primero usando 4 versículos lo más rápido posible para poder entrar en el tema y explicar algunas cosas que tienen que suceder de base, y por eso puse principios espirituales para derrotar el ego. Lo primero que quiero decir es que nadie que no haya nacido de nuevo puede derrotar a su propio yo. Los enemigos más feroces, hermanos, de la vida no son los enemigos externos, sino que son aquellos que tienen el poder de ministrarnos en lo profundo de nuestra alma, en lo profundo de nuestro espíritu, y dañar la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Tengamos presente que el hombre exterior envejece y se deteriora. Hay uno que se viene formando, y dice la palabra de Dios que viene formándose a la imagen de quien lo creó, nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos presente que los únicos enemigos que pudieran, hermano, llegar a derrotarnos están dentro de nuestro interior si nosotros no entendemos a la luz de la palabra de Dios qué necesitamos que Dios haga en nuestro interior. Los enemigos externos ya fueron derrotados. Estoy hablando del pecado, estoy hablando de Satanás, de los espíritus inmundos, de los demonios. Estoy hablando del Hades, estoy hablando de la muerte. La palabra de Dios dice que todos ellos fueron derrotados, exhibidos públicamente, derrotados en la cruz del Calvario. Sin embargo, hay cosas que se pueden quedar en nuestro corazón, y una de ellas es precisamente la exaltación del yo. Así que los enemigos internos
actúan de diversas maneras para tratar de derrotar cualquier intento que usted haga por conquistarlos en el nombre del Señor Jesús, con su palabra, con su espíritu. Ellos tratarán de diversas formas o maneras de que usted no llegue, de que usted no alcance la victoria. Y déjeme decirle, como dijo alguien en una ocasión, el enemigo más terrible al que tendremos que enfrentarnos es aquel que uno ve cuando visita por la mañana el espejo, o sea, es uno mismo. Ese es el enemigo que batalla, bendito Dios, contra los deseos del espíritu y los del espíritu contra mis deseos. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que nadie puede salir airoso de esta batalla si no se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 2 y 3. Pablo preguntó, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia aumente? Y entonces la respuesta del versículo 1 está en el 2, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que vamos a vivir aún en él? Así que una de las cosas que dice este versículo es que tenemos que morir. Lo próximo dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús nos hemos bautizado en su muerte? Y aquí tenemos un segundo principio, hermano, valiosísimo para todos aquellos que descendimos a las aguas bautismal, aquellos que decidimos, según la palabra del Señor, ir al bautismo. Bautismo en Cristo Jesús, dice la palabra, sumergirse en la persona de Cristo, según las escrituras, es sumergirse en su muerte y entonces, por supuesto, no para quedarse muerto, sino para resucitar en una novedad de vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí el Señor nos pone el relojito en cero. Todo lo que hiciste anteriormente te ha sido perdonado. De aquí en adelante, con la ayuda del Espíritu Santo y de su palabra, a vivir como una nueva criatura. Solo que en nuestro interior hay enemigos que necesitan ser derrotados. Y primera de Corintios 15:31 me da el pie de base para decirle que aunque usted haya nacido de nuevo, aunque usted se haya ligado al cuerpo de Cristo en su muerte y en su resurrección, aunque usted crea y yo crea firmemente que las cosas viejas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo, todavía quedan algunos enemigos internos que tenemos que derrotar. Y Pablo, que es el perito arquitecto de la iglesia, le llegó a decir a la iglesia de Corintio, os aseguro por la gloria que de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, que cada día muero. Así que no solo me sumerjo en el sacrificio de Cristo, me bautizo en Cristo Jesús para una muerte y para una renovación de vida. No solamente, bendito el nombre del Señor, tomé la decisión de morir, escuche bien, al pecado y ya no vivir en él, sino que también tenemos que morir nosotros, dijo Pablo. Esta es su doctrina apostólica. Pablo dijo, os aseguro que cada día muero. Entonces quiero mencionar, son siete puntos, hermano. Sé que no los voy a poder terminar todos, ¿verdad? Pero al menos
Voy a quizás a tratar 2 o 3 y quiero hablar en mi próximo punto, que sería el primero de este tema, liberación de la ofensa. O sea, cómo, según la palabra de Dios, déjenme retroceder un minuto porque quiero que vea el título: Principios espirituales para derrotar el ego. Cuando hablamos de principios espirituales, es muy probable que usted necesite tener un poquito de conocimiento en las escrituras y de entender cómo es que Dios trabaja. El reino del Señor establecido en su mente, en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su familia, está compuesto de principios, promesas. A las promesas Dios ata profecía, a las profecías Dios le pone poder, bendito Dios, y al poder Dios le pone provisión. Poder porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en este punto, una de las cosas que necesitamos en esta ministración, que es morir cada día, una de las cosas que necesitamos entender es la necesidad que tenemos de liberarnos de las ofensas. Entonces, dice Romanos 5:16, y no sucede con el don como en el caso de aquel uno que pecó. Y quiero que usted observe esto, pues el juicio a la verdad vino de uno solo para condenación, mas el don de la gracia, según la palabra de Dios, vino de muchas ofensas para justificación. Entonces, una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra de Dios es que lo primero que quiero es que los que me están escuchando entiendan que nosotros necesitamos venir a una liberación de las ofensas, y que es posible venir a la liberación de unas ofensas, de ofensas, porque una de las cosas en las que Dios aplicó el don de la gracia fue o sea, déjeme explicarme, hermano. La palabra del Señor dice que nosotros hemos ofendido a Dios muchas veces y de muchas maneras, y que Dios, en vez de retener su enojo para con sus hijos, lo que hace es tener misericordia de sus hijos. Dios dijo: no he de contender con el hombre para siempre, no he de contender con el pábilo que humiare, porque entonces se apagaría. Entonces, es importante primero que nosotros entendamos que cuando hubo muchas ofensas de nuestra parte, cuando hubo muchas ofensas hacia Dios de este lado, del lado de nuestra humanidad, del lado de nuestra carnalidad, dice la palabra de Dios que el Señor lo que usó fue el don de la gracia. Y dice la Biblia que el don de la gracia, el don de la influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida, dice la palabra, vino como resultado de que nosotros no teníamos influencia divina, por lo tanto no teníamos deseos de servir a Dios, y lo que hacíamos era servir a la carne, servir al diablo, servir a los demonios, y de esta manera estábamos ofendiendo a Dios. Y entonces dice las Escrituras que el don de la gracia vino en respuesta a las muchas ofensas, y entonces Dios tuvo misericordia y nos justificó. Así que lo primero que quiero decirles es que el Señor nos perdonó muchas ofensas. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es que el don de la gracia venga sobre nosotros, para que no nos sintamos orgullosos de las cosas
que hacemos y que están mal hechas delante de los ojos de Dios, sino que aprendamos a vivir con agradecimiento por la gracia, por la influencia divina sobre nosotros que produce el deseo de hacer las cosas según el corazón de Dios. Y entonces, como esto se aplica por fe en nuestros corazones, lo que dice las Escrituras es que para nosotros viene una justificación. Ahora, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la Biblia: a vosotros os dio vida, estando muertos, y quiero que usted vea esta traducción, estando muertos por vuestras ofensas y vuestros pecados. Me quedo un minuto aquí para que nosotros entendamos que si nosotros ofendemos, esto es la característica de un muerto. Y si alguien nos ofende, lo que se está manifestando en una persona la característica de un muerto, porque la Biblia dice que nos dio vida, estando muertos nosotros en nuestras ofensas y en nuestros pecados. Entonces, imagínese usted, hermano, leyendo esta traducción bíblica, a mí me impactó tanto que quise traerle este versículo, porque vuelvo a repetir, ofensas y pecados es una manifestación de alguien que está muerto. Y dice la palabra del Señor que lo que Dios hizo fue darnos vida, nos dio vida, nos manifestó su vida, que es Cristo, bendito el nombre del Señor. Y el Señor, por supuesto, al compartir de su vida, borró de delante de Él todas nuestras ofensas. Yo quiero decirle, hermano, que Dios jamás y nunca nos pedirá a nosotros que hagamos algo que Él no ha podido hacer. Entonces es importante que nosotros veamos este punto, y es que a muchos cristianos les cuesta vivir una vida de victoria porque son retenedores de ofensa, se molestan, se disgustan, se incomodan con alguien y entonces se olvidan de que Dios les perdonó a ellos ofensas, y el propósito de perdonarnos ofensas primero es traernos a la vida, pero también si nosotros hemos recibido de una gracia, de esa gracia deberíamos de nosotros compartir. ¿En qué se aplica esto al matrimonio? Imagínese usted que el matrimonio es de dos hasta que los dos llegan a ser una sola carne. La familia está compuesta por varias personas y la Biblia dice: bienaventurado el varón, aquel varón que no se condena a sí mismo con lo que dice o con lo que hace. Entonces, imagínese usted en este proceso de caminata con Dios y de madurez espiritual, las veces que usted y yo no habremos ofendido. Mire, hermano, la intención no es acusarle y mucho menos traer a su corazón peso, pero lo importante aquí es que usted entienda que el primero que ofendió fui yo. Ofendí muchas veces a Dios y Dios en su gracia manifestó su gracia de tal manera que no le prestó atención a mis ofensas, sino que me perdonó. Entonces, esa gracia de Dios está acompañada de misericordia. Y esa gracia de Dios está acompañada por un espíritu de perdón y de restauración. Así que eso mismo hizo el Señor. Y le estoy mostrando lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, porque ofender y pecar es una manifestación de gente muerta. Pero cuando nosotros estábamos en esa condición, el Señor tuvo misericordia de mí. Entonces, una de las gracias, dad de gracia, porque de gracia habéis recibido, es saber perdonar ofensas. Efesios 2:5 dice la palabra de Dios: estando nosotros, y vuelve a usar la palabra, muerto por nuestras ofensas. O sea, de nuevo, quien ofende está muerto.
estando muerto por nuestras ofensas, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, por influencia divina en el corazón de un hombre que determina su estilo de vida. Por gracia sois salvos. Ahora, yo quiero que usted vea lo que dice la palabra de Dios en Mateos capítulo 6, versículo 14 y 15. Pues si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Y aquí me detengo unos minutos. Es imposible, según la palabra de Dios, ser perdonado por nuestro Padre Celestial si nosotros no somos capaces de perdonar las ofensas de los hombres, de los que nos rodean. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué yo puse en este recuadro o diapositiva la necesidad de liberarnos de la ofensa. Nosotros los hijos de Dios debemos de saber que sentirse ofendido uno y no querer perdonar, ofender y no pedir perdón, es una manifestación de gente muerta en delitos y pecados. Así que con esto solo, de nuevo, quiero que usted entienda que mi propósito no es acusarle, sino hacerle reflexionar y pensar en la palabra de Dios, porque tenemos recursos que Dios nos ha dado. Pablo dijo, lo recuerdo, lo presenté al principio, les aseguro, hermanos, por la gloria de Dios que está en ustedes, que cada día muero. Entonces, una de las maneras de morir es no ofender. Y otra de las maneras de morir es perdonar al que nos ofendió y no retener cargas de enojo que terminan afectando primero la vida espiritual de uno, terminan afectando las áreas de emociones de uno y uno siente cosas que llega incluso hasta enfermar, porque se sabe que la ira, la cólera, la amargura termina afectando la salud del cuerpo. Entonces, lo primero que y esto no es doctrina mía, esto es doctrina del apóstol Jesucristo, el apóstol de la iglesia, la cabeza de la iglesia, y Dios le dice a la iglesia, y me imagino que con la ayuda del Señor, usted ahora mismo no decida salirse del tema y ir a hacer otra cosa porque usted no quiere oír esto. Pero precisamente de esto es de lo que se trata. El evangelio y la vida de un cristiano tiene un estilo, que es el estilo de la piedad. Bendito Dios, es una forma de vida conforme al evangelio, es una caminata. Y entonces Dios dice que lo primero que tendríamos que hacer es perdonar a los hombres. Inclusive no dice aquí, voy a perdonar a mi papá porque bueno, es mi papá. Voy a perdonar a mi mamá porque imagínate tú, fue la que me parió. Voy a perdonar a mis hijos porque imagínate tú, fueron los que engendré. Pero Dios no nos manda a usar esa justificación. Dios lo que nos dice es, debemos de perdonar a los hombres todas sus ofensas. Y dice la Biblia, y si nosotros somos capaces de perdonar sus ofensas, entonces dice la palabra de Dios, Él también nos perdonará a nosotros, nuestro Padre Celestial. Y entonces aquí entra la relación de la paternidad de Dios con nosotros que somos sus hijos. Eso me llevaría a pensar, ¿verdad?, que a nosotros nos corresponde también perdonar a nuestros hijos, no importa qué tan grandes sean sus ofensas. Pero este es el trato de Dios. Nuestros hijos en algún momento también se verán obligados a perdonar a otros, para que entonces nosotros los perdonemos a ellos. Mateo 6:15, mas si ustedes no perdonan a los hombres, mas si no lo hacen,
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí venimos de nuevo a un círculo donde necesitamos que se desenrolle el nudo, porque hay quien quiere ser perdonado pero no perdona. Hay quien quiere ser liberado pero él no libera, él esclaviza. Entonces es importante que nosotros entendamos este principio, porque donde primero vamos a tener necesidad de usarlo es en casa, con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras madres. Hermano, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Usted no se puede imaginar cuánta familia hay destruida y cuánta gente está separada y separada por causa de un enojo y por causa de una ofensa que no pueden perdonar. Y qué triste, ¿verdad, hermano? Que nos digamos cristianos. Qué triste, hermano, que tomemos tiempo para venir a la casa de Dios. Qué triste, hermano, que nosotros incluso tomemos una Biblia en nuestras manos y la leamos. Y que por estos 2 versículos nos quedemos fuera de las ministraciones de la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que deberíamos de perdonar a los hombres sus ofensas, de manera que nosotros también, bendito Dios, seamos perdonados. Pero la Biblia no deja aquí a la suposición o a la imaginación. Aquí Jesús dijo claramente, pero si tú no perdonas, tampoco tu Padre, y no deja de ser tu Padre, y tú no dejas de ser su hijo. Y después usted me va a preguntar, ¿y entonces qué va a pasar? Vas a tener que pasar por las disciplinas de Dios. El Padre, bendito el nombre del Señor, porque el Padre que ama, dice la palabra de Dios, disciplina. Entonces dice las Escrituras, si tú no perdonas a los hombres que te han ofendido, esto, hermano, es categórico. Si usted dele la vuelta que usted quiera, y si quiere arrancarle la hojita a la Biblia y botarla, usted lo puede hacer, pero yo le quiero garantizar que fue el Señor Jesús el que dijo que si yo no perdono, entonces tampoco mi Padre, dice la Biblia, va a perdonar mis ofensas. Entonces, esa es la primera liberación. O sea, queremos destruir ese ego que se manifiesta en nosotros. Queremos, hermanos, ser más que vencedores. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a perdonar ofensas. Y por supuesto, tenemos que también cuidarnos de no ofender. Segunda diapositiva, según la palabra de Dios. Necesitamos liberarnos, y perdone la redundancia, liberación de la necesidad de ganar. Por ejemplo, hay un dicho, disculpe, no quiero predicar con dicho, pero ya que estoy en una conversación coloquial aquí con usted, permítame decir que yo uso un dicho para aquellos que no le gustan perder, y cuando estoy conversando con alguna persona que no gusta perder, yo le digo, tú eres como Emiliano Zapata, que si no gana, por lo menos empata. Y entonces, y hay quien no le gusta perder. O sea, tiene sus argumentos, tú le explicas por la palabra de Dios, pero al final siempre buscan la manera de tener la razón y de justificar lo que están haciendo mal hecho, y tú le quieres corregir. Y con personas así, hermano, le quiero garantizar una cosa: están destinados al fracaso. Porque primero necesitamos ser corregidos, necesitamos que alguien nos diga a nosotros qué estamos haciendo y qué necesitamos arreglar. Por eso es valiosísima, hermano, la cobertura. Por eso es valiosísima la familia. Dios instituyó a la familia precisamente para eso, instituyó padres para eso. Y la Biblia dice que
que por un lado teníamos a padres que no eran perfectos y nos disciplinaban. Entonces, cuanto más Dios, que lo hace una con amor, misericordia, pero es perfecto en sus justos juicios. Entonces me llama la atención y puse en este punto, necesitamos liberación de la necesidad de ganar. Por ejemplo, hay quien quiere ganar tiempo, y ahorita le voy a leer el versículo. Hay quien quiere ganar dinero y ganar tanto dinero que entonces mamón se le sienta en el corazón y se vuelve una avaricia. Y siente la necesidad de ganar dinero, no de cubrir sus necesidades, porque Dios te da salud y Dios te da el trabajo, bendito Dios, para producir y que tú puedas pagar tus compromisos financieros. Pero cuando eso afecta tu relación con Dios y cuando eso afecta tu relación con tu familia, de tal manera que tú no ves ni a Dios ni a tu familia, entonces tienes un problema, porque ya tienes deseo de ganar dinero. Hay quienes tienen deseo de ganar una guerra y hay quienes tienen deseo también de ganar una discusión. Y cuando uno tiene deseos de ganar, y para eso hace uso de cualquier cosa, es un problema. Entonces necesitamos, para la destrucción o sea, para que ese yo muera, tenemos necesidad de morir al deseo de ganar. Ahorita le voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, Daniel 2:7 dice la palabra de Dios. Respondiendo ellos por segunda vez, dijeron: refiera el rey su sueño a su siervo y declararemos la interpretación. Esto no, hermano, esto no me lo estoy inventando yo. Ustedes saben que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no quería contar el sueño. Y estaba desesperado por la interpretación. Entonces tenía 120 magos hechiceros alrededor de él que los mandó a buscar, que eran los 120 sátrapas que gobernaban sobre todas aquellas ciudades. Y entonces ellos estaban desesperados. El sueño era de Dios y ningún hijo del diablo tenía acceso a la interpretación de ese sueño, más que Daniel. Pero mire esto, dice la Biblia que ellos le dijeron, pues por segunda vez, ¿cómo te vamos a interpretar el sueño si tú no nos cuentas el sueño? ¿Cómo te vamos a declarar la interpretación? Y dice que el rey le dijo: ciertamente sé que queréis ganar tiempo, porque veis que mis órdenes son firmes, los hechiceros. Hermano, a mí me llamó la atención, porque querer ganar tiempo para manipular una respuesta, manipular una interpretación, para intentar dar una solución falsa a un problema, es un acto de hechicería, un acto de manipulación. Y el rey se servía de esos hechiceros, pero ahora que estaba bien inquieto por un sueño, por una manifestación de Dios, le digo: ustedes lo que quieren es ganar tiempo, porque saben que mis órdenes son firmes y que si no me declaran el sueño y no me declaran la interpretación, hay una sentencia fija para vosotros, porque os habéis concertado. Escuche esto: para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Imagínese usted, hermano. Bueno, aquí no estamos hablando de matrimonio, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de principios bíblicos. Cuando dentro del matrimonio hay alguien que siente la necesidad de ganar tiempo, una de las cosas que hace es manipular información. Ya dije, es una especie de hechicería. Es una especie de manosear el alma
y de declaraciones de cosas falsas. Entonces uno tiene que saber, hermano, que cuando, ah, cuando uno en su ser más integral, espíritu, alma y cuerpo, no es íntegro, puede caer en este tipo de faltas que posteriormente pues van a terminar dañando la casa, el matrimonio. Discúlpeme ahora mismo que no ponga ejemplo, no porque tengo ejemplo, es que quiero avanzar un poquito, pero uno nunca debería, hermano, nunca debería de llegar a sentir este tipo de necesidad por tal de salirse con la suya. Eso es lo que estos esperaban. Y el rey pudo darse cuenta que lo que ellos estaban haciendo era tratando de ganar tiempo e intentando manipular la mente del rey. Tenga en cuenta que es un principio. Ok, quiero continuar en el mismo punto, la necesidad de ganar. O sea, necesitamos una liberación de esa necesidad de ganar. Por ejemplo, ganar una discusión. Proverbios 18-19. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. O sea que cuando hay ofensas, entonces, aunque tú quieras ganar, va a ser difícil. Porque dice la palabra de Dios que ese hermano ofendido es como una ciudad fortificada. Y entonces mire lo que dice la Biblia, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Me quiero detener unos minutos aquí, porque en la necesidad de ganar un punto en una conversación, estoy hablando a nivel matrimonial y a nivel de familia, en la necesidad de ganar un argumento, hay un peligro tremendo. ¿Cuál es el peligro? Que aparezcan las contiendas. Y entonces cuando llega una contienda, dice la Biblia, que es como un cerrojo de fortalezas. O sea, si tú has visto alguna película, ¿verdad? De esas donde hay un castillo, la gente se encierran en un castillo, pasan pestillos, suben el puente, cierran la puerta. Entonces eso es lo que sucede cuando hay una discusión, ya sea dentro del matrimonio, cuando hay un intercambio de opinión y las cosas empiezan a tomar un calor porque una de las dos partes o los dos tienen deseo de ganar. La buena pregunta es, cuando un matrimonio tiene una discusión, ¿quién gana? Porque a mi punto de vista creo que perdemos los dos. Si mi esposa y yo, en vez de hablar, en vez de conversar, terminamos discutiendo, gritando, los que perdemos somos los dos. Bueno, perdemos el testimonio ante Dios, perdemos el testimonio delante de los hijos, perdemos la paz, perdemos la calma, perdemos la razón, perdemos tantas cosas que al final ganar un punto se volvió esto que dice la palabra de Dios, una fortaleza con un cerrojo tremendo, porque entonces una vez que hay una contienda, entonces todo el que se enfrascó en esta cierra su corazón, cierra su entendimiento, cierra sus oídos, lo cierra todo de tal manera que no permite que nadie entre. Y es peligrosísimo porque incluso después el Espíritu Santo de Dios quiere ministrar y no lo dejamos porque estamos enfrascados en esa nuestra lucha, en esa nuestra batalla. Entonces, es interesante, hermano, es interesante que la palabra de Dios mencione a un hermano ofendido como difícil o más difícil de ganar que una ciudad fortificada. O sea, estamos hablando de cosas serias, hermano, porque cuando uno logra
establecer comunicación, y en esto se puede ir la vida. En esto se fue la vida de Jacob y de Saúl, y pasó aunque ellos dos se perdonaron, ¿verdad? Pasó de generación en generación esa discordia, esa enemistad se trasladó de espíritu en espíritu humano. Rememoraron hechos, situaciones que incluso sus padres habían perdonado, y al final de cuentas, hasta el día de hoy, entre ellos están tan molestos que los cariños de ellos son cohetes. Uno tira de un bando para acá cohetes y el otro tira cohetes, y así viven hasta que venga nuestro Señor Jesús. ¿Qué clase de problema, hermano? Entonces tenemos una necesidad, liberación de los deseos de ganar. Así que me imagino yo que cuando Pablo estaba diciendo, les aseguro que día a día muero, hermano, una de las cosas probablemente que estaba sintiendo él por necesidad era ganar, y entonces moría eso. Escribió y dijo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, si voy a vivir, que sea para Cristo, porque para mí morir es una ganancia. O sea, qué interesante, hermano, que así comenzó Pablo diciendo, os aseguro que muero cada día, para entonces llegar a la conclusión que llegó, finalizando su carrera como hijo de Dios, como cristiano, como apóstol, diciendo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Bueno, puse un versículo ahí porque no quiero que alguien después diga, ay, el apóstol no vio esto, pero sí lo vi. ¿Cuál es el único deseo que nunca debería de faltar en nosotros? Nunca nos debe de faltar el deseo de ganar a Cristo. Ganar a Cristo. Si vas a ganar, que sea ganar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Filipenses 3:8, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. O sea, hay que estar dispuesto, y eso es a ser libre. Pero es una liberación la que necesita mucha gente, que sienten la necesidad de ganar desde diferentes ámbitos de la vida. Pero Pablo renunció a todo, dice la Biblia, por quien lo he perdido todo. Pablo menciona el hecho de que él podía gloriarse, hermano, porque era del pueblo escogido de Dios, porque era de la tribu de Benjamín. No solo de ahí salió el primer rey, sino que le llaman el hijo de la mano derecha. Pablo mencionaba todas aquellas cosas que en cuanto a la ley soy un hombre irreprensible. Hermano, usted sabe lo que es llegar a decir, en cuanto a la ley soy hombre irreprensible. O sea, estamos diciendo que este hombre se había revisado desde la cabeza hasta la planta de los pies. Había comparado su vida con la ley y con el mandamiento, le había hecho un check a todos este lo cumplí, este lo cumplí, este lo cumplí, este lo cumplí, y cuando lo revisó todos los había cumplido. Y entonces viene ahora y dice él, por quien lo he perdido todo. O sea, perdió sus títulos, perdió sus capacidades, lo perdió todo, dice la palabra del Señor, y lo consideró como una basura a fin de ganar a Cristo, lo cual quiere decir que cualquiera de los otros deseos nos puede llevar a perder a Cristo. Entonces vamos a tener que poner una balanza. Si tengo deseo de ganar, de competir y de ganar, de competir y de salir airoso, y si en esa competencia me pierdo a Cristo, porque si me pierdo a Cristo voy a tener un serio problema.
Y ya usted sabe cuál es. Ok, déjenme avanzar aquí un poquitito más y quizás uno o dos, quizás este y otro punto más. Necesitamos la liberación de la necesidad de tener la razón. Generalmente nosotros nos molestamos cuando tenemos la razón y alguien nos las quita, lo vemos como un acto de injusticia terrible. Y no nos callamos, a veces no tenemos el valor de decirle a la persona de frente y peor la hacemos, vamos por detrás y hablamos de ese y de lo que nos hizo. Eso se llama también murmurar, o sea que añadimos pecados sobre pecados en vez de hacer lo que es bíblico, llamar a la persona y reconciliarnos, pero sentimos la necesidad de salir y de hablar de nuestro conflicto y de nuestro problema, haciendo extensiva nuestra raíz de amargura. Y escuchamos, hermanos, escuchamos esta palabra una y otra vez. ¡Ay, pero qué difícil es controlar la lengua! Y más si está conectada a un corazón enojado y resentido, es muy difícil. Cuando leemos número 27:5, aquí están las hijas de Zelofehad y la palabra menciona, usted puede ir a buscar el capítulo entero y leerlo, que a ellas las dejaron sin tierra, las dejaron sin herencia. ¿Por qué? Porque su padre murió y no tenía hijo varón, y las herencias se repartían para los hijos varones. ¿Y qué usted cree que vinieron e hicieron las hijas de Zelofehad? Hablaron con Moisés. ¿Cómo es posible que nuestro padre fue un hombre fiel, nuestro padre fue un hombre íntegro, incluso él era de la casa de Coré? Y le dicen así claramente a Moisés, mi padre no estuvo en la rebelión con Coré. O sea, hermano, hasta lo defendieron. Si mi padre murió fue por sus propios pecados, por su naturaleza pecaminosa, pero no murió por rebelión contra Dios y contra ti. ¿Cómo es posible que ahora nos dejan a nosotros sin herencia? Y entonces Moisés dijo, permítame, tengo que ir a consultarle al Señor y quiero que lea conmigo los versículos porque es impresionante, están ahí en su pantallita. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. Y entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, las hijas de Zelofehad tienen razón en lo que dicen. Ok. Y usted va a decir, ¿y le sirve esto para algo? De mucho, hermano. Si Dios, que es Dios y dio la ley, Dios que no se equivoca, Dios que es perfecto, Dios que es justo, Dios que es santo, entregó una ley y es una ley generalizada. Entonces dice la palabra de Dios que ahora parece una excepción. ¿Y usted cree que Dios primero no es justo? Pero usted cree que Dios es injusto. En realidad, hermano, eso es bien interesante porque que quede registrado aquí tiene una lección extraordinaria. Dios el justo, Dios el perfecto, Dios el omnipotente, Dios el omnisciente, conocedor de todas las cosas, el eterno y gran yo soy, el autoexistente Dios. Le dijo a Moisés, ellas tienen razón. Y imagínese usted, y fue Dios el que dictó la ley. Entonces, para ellas hubo una excepción. Y Dios no le dijo, me equivoqué, porque las cosas no cambiaron. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto, hermano? Que hay situaciones en la casa, en el hogar, en la familia. Hay incluso situaciones que se dan en la iglesia, donde un padre hace una excepción, donde una mamá hace una excepción con un hijo
Y lo primero que sucede es que vienen los otros cacareando y sacando pecho ya porque están un poquito grandes. Y sí, porque a mi hermanita sí, a ella se lo permites. Y entonces, mire hermano, no se deje intimidar por nada de estas cosas. Porque yo creo que es importante que usted entienda que no necesitamos tener siempre la razón. Y no quiere decir con eso que estamos equivocados. Dios no estaba equivocado y sin embargo le dio la razón a las hijas de Zelofead. Dios no es injusto, pero se dio cuenta que no darle tierras a ella era una injusticia. Porque no había nadie en la familia que fuera un varón a quien entregarle las tierras y que ellas pudieran disfrutar de su herencia. Es más, si su padre hubiera estado vivo, le hubieran dado tierras a él, pero no se la dieron a él porque él estaba muerto. Entonces dice la palabra de Dios, ciertamente le darás herencia entre los hermanos de su padre y pasarás a ella la herencia de su padre. Impresionante. Porque miren lo que dijo Dios ahora, no le vas a dar herencia directamente a ella, sino que se la vas a dar a los hermanos de su padre para que los hermanos de su padre se la den a ella. Pero ¿sabe qué? Ellas tienen derecho y tienen razón en lo que está diciendo. Bueno, permita a Dios que venga ese espíritu de sabiduría sobre nosotros y ese espíritu de gracia y ese espíritu de misericordia, hermano, para que cuando tengamos que tomar una decisión, seamos liberados de la necesidad de ganar, porque Dios pudo haber dicho yo tengo la razón y en buenas palabras, no quiero que me malinterprete, que se fastidie, pero no, dijo ellas tienen la razón. Y si Dios, porque aquí este es mi punto, si Dios es capaz de decir en una situación como esta, ellas tienen la razón, ¿quiénes somos nosotros para no dar la razón cuando hay que darla? Entonces, libérese de la necesidad de tener razón. Eso es una recomendación santa que le doy. Y le pido a Dios que también me ayude a mí. Amén. Permítame. Creo que ando por los 55 minutos. 52 minutos. Gracias. Entonces, mire, voy a hacer algo para no andar apurado. Voy a terminar aquí. Entonces, permítame orar por usted unos minutos. Principios espirituales para derrotar el ego. Ya mencioné al principio que aunque nosotros hayamos muerto al pecado y nos hayamos bautizado en Cristo para morir y luego levantarnos en novedad de vida, aunque nosotros vivamos en el Señor y Dios haga que las cosas viejas pasen, entendamos que necesitamos morir cada día, como dijo el apóstol Pablo. ¿Morir a qué? A nuestro ego. Ese es el enemigo más feroz de la vida de cualquier cristiano, el interno de uno, con el que uno batalla. Así que libérese de las ofensas, en primer lugar, libérese de la necesidad de ganar, bendito el nombre del Señor. Téngalo presente, liberación de la necesidad de ganar, bendito Dios, que el Señor tenga tiempo, que no te falte el deseo de ganar al Señor, eso sí no te puede faltar. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, bendito el nombre del Señor, oremos. Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote por favor que tú bendigas, Señor, a cada uno de los hermanos que están en esta hora, Señor, conectado, escuchando el consejo de tu palabra. Agradezco a ti, Señor, el privilegio de haberte conocido. Y quiero darte las gracias, Señor, porque la gracia tuya se manifestó por causa de muchas ofensas. Y dice tu palabra que por esa razón vino la justificación por la fe.
Así que te pido, Señor, que ese carácter, Señor, tuyo se manifieste en nosotros para una liberación de ofensas. Primero, Señor, liberar al que nos ofende y luego, Señor, ser liberados nosotros de cualquier ofensa a ti. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, Señor, que tengamos presente que las ofensas y el pecado son la manifestación de gente que está, Señor, muertas en delitos, pero que tú, Señor, en tu misericordia nos distes vida. Te estoy rogando que tú traigas vida, Señor, a los hogares. Desde aquí, que si hay algún hijo tuyo o alguna hija tuya diciendo esto que estoy sintiendo no es vida, Señor, oh Dios, reciba el testimonio de cómo alcanzar victoria. Señor, número uno, liberándose de las ofensas, perdonando a los ofensores. Y mucho menos, Señor, te pido, permitas que abramos nosotros nuestra boca para ofender. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que desaparezcan, Señor, de medio de nosotros los deseos de ganar una discusión, Señor, de ganar tiempo y tratar de manipular, Señor, a nuestros seres queridos con el propósito de salirnos con la nuestra. Te ruego, te suplico en el nombre de Jesús que sí, Señor, haya un deseo ardiente en nuestros corazones de ganar a Cristo, pero necesariamente vamos a tener que tener el deseo de perder también. Como dijo Pablo, darlo todo por perdido, Señor, oh Dios, para ganar a Cristo, o sea, ganar las cosas o ganar aquel que tiene, Señor, verdadero peso, verdadero precio, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, aún en medio de nosotros, tengamos una comprensión de lo que hizo Dios con las hijas de Zelofead. Y te pido que haya, Señor, oh Dios, un reconocimiento de nuestra parte para bendecir a otros, Señor, y no la necesidad de ganar para dañar. Eso es lo que dice tu palabra. Tus hijas establecieron un reclamo a través, Señor, de su apóstol Moisés. Y tú le diste, Señor, a ellas la razón a través de Moisés. Te ruego, Señor, que en nuestro corazón esté el deseo de la paz, el deseo de la edificación, el deseo de la restauración, el deseo de la recuperación de nuestra casa y de nuestra familia. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos. Es mi deseo, si el Señor así lo permite. Viernes a las 7:30 tendremos nuestro servicio de escatología, tiempo final. Bendito Dios, y esperamos que en la gracia y en la misericordia de Dios usted pueda llegar a la casa. Bendigo a todos los que nos escuchan, amigos, los hijos de Casa Jericín también los bendecimos. Bendecimos a las iglesias que cubrimos en Cuba, Italia, Canadá, Estados Unidos. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los hijos de este ministerio y ruego, bendito Dios, que tengamos presente que el próximo domingo, día 7, estaremos celebrando nuestro culto y también Santa Cena. Que Dios le bendiga, tenga usted una buena tarde, noche.